La puerta se cerró con un eco sordo tras el licenciado Ricardo Vega mientras se alejaba de la sala de audiencias. Brenda Montesinos permaneció inmóvil en la mesa de la defensa, las palmas de las manos presionadas sobre la superficie oscura. El fiscal se recostó en su silla, los brazos cruzados, observándola como si la condena ya estuviera firmada. «Señora Montesinos», la voz del juez Salazar rompió el murmullo expectante. «¿Dónde se encuentra su representación legal en este momento?» Ella intentó hablar, pero las palabras simplemente no brotaron. La galería detrás de ella bullía en susurros y comentarios. Reporteros en las últimas filas se inclinaban, listos para disparar sus cámaras. Jorge estaba sentado a 3 filas de la fiscalía, con su traje de corte impecable reflejando la iluminación del salón. Ni siquiera se esforzaba en disimular su satisfacción. La garganta de Brenda se había secado. Ella había levantado una corporación de 20 a más de 2.000 empleados. Había negociado acuerdos multimillonarios en 3 lenguas distintas. Sin embargo, allí, abandonada y acusada de un desvío de fondos que jamás había cometido, se sentía totalmente insignificante. «Señoría, este tribunal no puede avanzar sin la representación adecuada». El martillo del juez se detuvo en el aire, a punto de caer. Una silla raspó el suelo en el fondo de la sala. Brenda no giró la cabeza. Mantuvo la mirada fija en la mesa, en sus dedos que temblaban levemente, en la pila de documentos cuyo contenido no sabía cómo utilizar en su favor. Pasos firmes y rítmicos se acercaban por el pasillo central. «Señoría», una voz masculina se manifestó. «Me permito ofrecer asistencia a la señora Montesinos, si ella así lo requiere». Brenda giró el cuello. Un hombre estaba al lado de la mesa de defensa. Vestía el uniforme azul marino del personal de limpieza, con una placa colgando de su bolsillo. Tenía mechones grises en las sienes y manos pulcras, sujetando una carpeta marrón ya gastada por el uso. El juez Salazar elevó una ceja. «Usted es un abogado colegiado». «No, señor juez, pero puedo actuar como asistente no letrado si la señora Montesinos acepta mi ayuda». Brenda lo miró como si se tratara de una aparición. «¿Quién es usted en realidad?» «Javier Soto. Trabajo en estos juzgados. Conozco su caso a fondo. Usted es el conserje». Su voz salió más fuerte de lo que pretendía. Risas discretas resonaron en el área del público. Jorge se inclinó para cuchichear algo al oído del abogado que lo acompañaba. Javier mantuvo la mirada. «Sí. Señora Montesinos», el juez intervino, «¿está consciente de que tiene el derecho de pedir un aplazamiento para encontrar una nueva defensa legal calificada?» Brenda observó la pila de papeles. Al fiscal, que ya estaba preparando sus refutaciones, y a Jorge, quien anhelaba verla arruinada. «¿Cuánto tiempo tengo para la búsqueda?» 24 horas a lo sumo. Ella inhaló profundamente. 24 horas para encontrar a alguien dispuesto a tomar un caso que todos ya daban por perdido. 24 horas, mientras su prestigio era hecho trizas en cada medio de comunicación. «Concedo un receso de 15 minutos». El juez golpeó el estrado con el martillo. «Aprovéchelos con inteligencia, señora Montesinos». Javier esperó pacientemente. Brenda se levantó despacio, tomó su bolso y pasó a su lado sin mediar palabra. Pero él la siguió hasta el pasillo contiguo. «No necesito su conmiseración». Ella se detuvo frente a la ventana, dándole la espalda. «No le ofrezco lástima». «¿Entonces qué? ¿Entretenimiento? ¿Volverá a su cuartito de limpieza a contarles a sus compañeros que vio caer a la multimillonaria?» Javier depositó la carpeta sobre el alféizar de la ventana. «Sala 4B, corredor este. Hay agua y tiene privacidad absoluta. 5 minutos. Solo escúcheme con atención». Brenda se dio vuelta. «¿Por qué? ¿Qué le motiva a querer ayudarme?» «Porque sé lo que se siente al ser destruido por tratar de hacer lo correcto». No parpadeó en absoluto.
Y porque su ex esposo aplicó la cláusula 7.3 del Pacto Social para transferir activos 3 días antes de la auditoría fiscal. Nadie le está prestando atención a eso. El aire escapó de los pulmones de ella. ¿Cómo sabe de la cláusula 7.3? Sala 4B. 4 minutos ahora mismo. Ella lo siguió en silencio. La sala era pequeña y discreta. 2 sillones, una mesa auxiliar, una ventana con vista al estacionamiento. Javier le acercó una silla. Salió brevemente y regresó con 2 vasos de agua. Dejó uno frente a Brenda y se sentó enfrente. ¿Leyó el expediente completo? Ella preguntó con incredulidad. Lo leí. ¿Cuál fue la razón? Porque todos los días limpio estas oficinas. Escucho a abogados ensayar sus alegatos. Reviso documentos olvidados en las mesas. Javier abrió la carpeta. Dentro había copias de varias secciones del proceso, anotaciones a mano en los márgenes. Su abogado jamás iba a defenderla honestamente. El licenciado Vega me había garantizado. El licenciado Vega recibió $400,000 en una cuenta en las Islas Caimán hace 2 días. Una transferencia rastreada hasta una subsidiaria de su ex esposo. Brenda se quedó sin aliento. ¿Cómo usted? Tengo algunos contactos. Gente que todavía confía en mi trabajo. Usted es conserje. Ahora lo soy. Ella miró las anotaciones. Caligrafía firme, citas de jurisprudencia, referencias cruzadas. Usted fue abogado. Javier asintió levemente. ¿Qué fue lo que pasó? Defendí a 17 familias contra una constructora que estaba utilizando material de baja calidad. Gané el caso. La constructora tenía vínculos políticos muy fuertes. Fui acusado de falsificar evidencias. Perdí mi cédula profesional. Se pasó la mano por el rostro con gesto cansado. Hace 3 años de eso, y aún sigue estudiando los procesos. Nunca dejé de hacerlo. Brenda tomó una de las hojas de la carpeta. Él había marcado fechas, cifras y nombres con círculos. Todo perfectamente entrelazado. Usted armó una cronología exacta del esquema de fraude. Su ex transfirió 12 millones en activos ficticios usando 5 empresas fantasma. Todas registradas en el mismo domicilio fiscal, todas con el mismo contador. Todo esto pocas semanas antes de que el Servicio de Impuestos Internos iniciara la investigación. ¿Cómo no se dio cuenta Hacienda? Porque alguien les indicó con precisión dónde no debían buscar. Brenda sintió un nudo en el estómago. El licenciado Vega me acompañaba desde el principio. Él tenía acceso a todos los datos. Y le pasó toda la información a su ex esposo. Un silencio pesado se instaló. Tengo copias de todo, continuó Javier. Documentos que comprueban las transacciones. Personas dispuestas a prestar declaración jurada. Pero necesito tiempo para organizar la defensa. El juez me otorgó 24 horas. Si usted solicita un aplazamiento, lo interpretarán como desesperación total. La prensa la va a masacrar. Su ex va a utilizar eso para presionarla a aceptar un acuerdo perjudicial. Brenda cerró los ojos. Entonces, ¿qué debo hacer exactamente? Permítame sentarme a su lado hoy, solo como un observador. Yo la guío sobre qué responder, cuándo interponer una objeción. Usted hace la presentación, yo le doy las indicaciones en voz baja. Se inclinó hacia ella. Mañana nos dedicamos por completo a las pruebas concretas, pero hoy tenemos que aguantar la presión. Usted no puede ejercer como abogado. No lo haré. Usted lo hará. Yo solo seré su mentor. Ella lo miró con atención. Por primera vez, de verdad. Líneas de expresión alrededor de sus ojos. Manos de alguien que carga peso. Un hombre que limpiaba pasillos y baños, pero que aún estudiaba el Código Civil en las madrugadas. ¿Por qué tomar ese riesgo? Si se enteran que me está ayudando, ya perdí absolutamente todo una vez. Logré sobrevivir. Javier recogió los papeles con decisión. Usted no merece perder por un delito que cometió otro. Conozco esa sensación a la perfección. Brenda tomó el vaso de agua. Bebió lentamente. Ni siquiera sé su nombre completo.
Javier Soto Morales, 47 años, exabogado penalista, actual conserje del Palacio de Justicia de Distrito Federal, y la persona que va a ayudarla a demostrar su inocencia ante el tribunal. Ella dejó el vaso en la mesa, le extendió la mano con decisión. Brenda Montesinos, 38 años, directora ejecutiva acusada de un fraude financiero, y aparentemente su nueva alumna. Él estrechó su mano. El apretón fue firme y breve. «Regresemos a la sala», dijo Javier con un tono de urgencia. «Aún disponemos de 9 minutos. Le enseñaré a responder las 3 primeras preguntas del fiscal». Brenda entró al tribunal junto a Javier. Los flashes se dispararon sin cesar. Periodistas gritaban preguntas al mismo tiempo. Ella mantuvo la barbilla en alto, aunque sus manos temblaban incontrolablemente. 6 meses antes, ella entraba por esos mismos pasillos como una testigo importante en un proceso corporativo de gran envergadura. Jorge a su lado, sus dedos entrelazados, sonriendo para las cámaras. «Somos invencibles juntos», le había susurrado con convicción. Ella le había creído. Javier sostuvo la puerta de la sala de audiencias. Brenda pasó y se sentó en la misma silla donde había estado sola minutos antes. Ahora él estaba a su lado, organizando los documentos en un silencio que resultaba reconfortante. «Gracias», murmuró ella en voz muy baja. Él solo asintió con la cabeza. El juez golpeó el martillo. La sesión se reanudó de inmediato. Brenda miró a Jorge. Él se acomodó la corbata, con una expresión de total seguridad. Recordó el día en que él llegó a la mansión con los papeles del divorcio y una memoria USB en la mano. «Firmas esto ahora mismo, o le entrego al servicio de impuestos lo que tengo aquí». Ella se había reído en voz alta. «Jorge, no he cometido nada ilegal». «Yo sé que no, pero ellos se convencerán de que sí». 2 semanas después, la investigación se puso en marcha. 1 mes más tarde, él ya convivía con otra mujer. 2 meses después, ella estaba siendo formalmente acusada. Todos sus amigos se habían evaporado. Sus números de teléfono bloqueados, invitaciones canceladas. La mansión se había vuelto un espacio vacío. Solo ella y un silencio opresivo. «Señora Montesinos». La voz penetrante del fiscal la sacó de sus cavilaciones. «¿Puede usted explicar la transferencia de $8 millones realizada en marzo?» Brenda inspiró hondo. Sintió un toque discreto en el brazo. Javier había escrito algo en el papel. «Pregunte por el número de cuenta». Ella encaró al fiscal. «¿Cuál cuenta específicamente está mencionando en el documento?» «La cuenta corporativa número 4461». Javier escribió rápidamente: «Usted no tenía acceso exclusivo. Yo no tenía acceso individual a esa cuenta. Eran necesarias obligatoriamente 2 firmas para cualquier transacción». El fiscal hojeó documentos en su escritorio, pero su nombre aparece registrado como titular, junto con el nombre de mi ex esposo, quien era el socio mayoritario y director de finanzas, CFO, de la empresa. Murmullos de asombro resonaron en la galería. Javier anotó: «Muy bien». La audiencia prosiguió. Preguntas complicadas, respuestas calculadas, objeciones bien fundamentadas. Brenda sentía el corazón latiendo aceleradamente, pero la presencia constante de Javier a su lado le otorgaba una tranquilidad extraña y poderosa. Durante un pequeño receso, él se ausentó y volvió con 2 tazas de café humeante. Puso una frente a ella sin decir una palabra. «¿Usted hace esto por todos?», preguntó ella intrigada. «¿Hacer qué exactamente?». «Ayudar de esta forma». Javier miró sus propias manos. Solía hacerlo con frecuencia. Ella esperó en silencio. «Cuando aún tenía mi cédula profesional, monté un pequeño bufete. Zona Norte. Atendía a quien no podía costear honorarios altos». Hizo girar el vaso de café entre sus dedos. «La mayoría eran causas perdidas de antemano, pero yo ganaba algunas, suficiente para sentir que mi trabajo generaba un cambio real». «¿Y la constructora?».
17 familias. El edificio completo tenía serias fallas estructurales. Niños durmiendo en hogares que podían colapsar en cualquier momento. La constructora propuso un acuerdo económico. Ellos se negaron. Exigían justicia completa y de fondo. Javier hizo una pausa reflexiva. Yo quise darles esa justicia. Usted ganó el caso. Gané. Recibieron la indemnización total. El edificio fue clausurado de inmediato. 15 días después, apareció una denuncia anónima acusándome de falsificar informes técnicos estructurales. Él esbozó una risa amarga, sin alegría. Los mismos informes que 3 ingenieros independientes firmaron y validaron. ¿Y la barra de abogados? Creyó la versión de la constructora. Proceso administrativo interno. Suspensión de mi cédula profesional en 6 meses. Brenda sintió una opresión en el pecho. ¿Su familia? No tengo. Mi madre falleció cuando tenía 20 años. A mi padre nunca lo conocí, sin hermanos. Guardó el vaso vacío en el cubo de basura. Desde siempre he estado solo. ¿Y nunca intentó revertir la decisión? Lo intenté con insistencia. 3 recursos de apelación. Todos fueron rechazados. Gasté todos mis ahorros en abogados para mí. La miró fijamente a los ojos. Al final, me quedó este trabajo y mis libros de derecho. Nunca abandoné los estudios. ¿Por qué siguió? Porque aún mantengo la convicción de que el sistema puede funcionar. Solo necesita a las personas adecuadas en los puestos correctos. El juez volvió a la mesa. La sesión se reanudó. Brenda respondió 20 preguntas más. Javier la guiaba en cada una de ellas con anotaciones precisas. Cuando el fiscal intentó confundir su memoria con fechas inconsistentes, él dibujó una cronología rápida en un trozo de papel. Cuando intentaron vincular una transferencia a su nombre, él señaló la firma digital que no correspondía. 3 horas después, el juez dio por terminada la audiencia del día. Retornaremos mañana a las 9 en punto. Señora Montesinos, espero que esté preparada para presentar su defensa de manera más estructurada. Lo estaré, señor juez. Jorge pasó junto a ella en el corredor. Se detuvo y sonrió con burla. ¿El conserje? ¿En serio, Brenda? ¿Has caído tan bajo? Javier dio un paso hacia adelante, pero Brenda lo detuvo sujetando su brazo con suavidad. Él posee más dignidad en su dedo meñique que la que usted demostró tener en toda su vida. Jorge soltó una carcajada burlona. Mañana lo pierdes todo, absolutamente todo. Espero que él sepa limpiar lágrimas también, porque le harán falta. Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y se retiró del juzgado. En la escalinata exterior del Palacio de Justicia, Brenda se detuvo. La ciudad se extendía frente a ella, inmensa. Las luces de las calles comenzaban a encenderse. Personas regresaban a sus hogares. Yo tenía una casa siempre llena, confesó ella. Fiestas todos los fines de semana. 30 invitados en el salón principal. Ahora ceno sola, mirando la pantalla del móvil, esperando que alguien se acuerde de llamar. Javier permaneció en silencio a su lado. «¡Nadie llama!», concluyó ella con un hilo de voz. «Sé perfectamente lo que se siente». Ella lo miró fijamente. «¿Usted también cena en soledad?» «Todas las noches». Brenda ajustó la correa de su bolso. «Mañana tenemos que trabajar intensamente en las pruebas, ¿verdad?» «Así es». «Entonces, venga a mi casa, pedimos algo de cenar y organizamos todo el material». Javier dudó por un momento. «Por favor», insistió ella. «No soporto más este silencio abrumador». Él respiró profundamente, cediendo. «Está bien, pero yo pago mi parte de la comida que pidamos». Por primera vez en muchos meses, Brenda esbozó una sonrisa sincera. La mansión de Brenda se ubicaba en un exclusivo fraccionamiento de la zona sur, portones de hierro forjado, un jardín perfectamente cuidado y una fuente ornamental en el centro de la entrada. Javier se bajó del autobús 3 cuadras antes y caminó el resto del trayecto. El guardia de seguridad verificó su nombre 2 veces antes de permitirle el acceso.
Brenda lo esperaba en la puerta principal. Vestía pantalones de mezclilla, una simple blusa blanca y tenía el cabello recogido. Estaba sin maquillaje y parecía 10 años más joven. ¿Llegó sin contratiempos?, preguntó ella con genuina preocupación. Sí, muy tranquilo. Ella lo guió al interior. El recibidor tenía techos muy altos, un candelabro de cristal suntuoso y una escalera de mármol. Javier limpiaba lugares así a diario, pero siempre desde la perspectiva de fuera de las vidas que allí se desarrollaban. «Disculpe el desorden», dijo Brenda, aunque no había nada fuera de lugar. «Su casa es realmente impresionante. Es demasiado grande para una sola persona». Ella cruzó la sala de estar. «Yo crecí en un apartamento de 2 habitaciones. Compartía el cuarto con mi hermana menor. Mi madre cosía toda la noche para poder cubrir los gastos». Brenda se detuvo en la entrada de la biblioteca. «Cuando compré esta casa, pensé que por fin lo había logrado. Ahora solo me siento como una intrusa aquí dentro». Javier entró en la biblioteca. Estantes inmensos que llegaban hasta el techo. Una escalera deslizable para alcanzar los volúmenes superiores y un cómodo sillón de cuero. La mesa central estaba completamente cubierta con cajas de cartón. «Traje toda la documentación de la empresa de los últimos 5 años», explicó Brenda. «Contratos, informes financieros, correos corporativos, todo lo que pueda necesitar». Él colocó su carpeta personal al lado de las cajas. «Comencemos con las transferencias bancarias. Necesitamos armar un organigrama visual que el juez pueda entender en cuestión de segundos». Trabajaron juntos por más de 3 horas seguidas. Javier organizaba las pilas de papeles. Brenda leía documentos en voz alta. Él anotaba las fechas cruciales. Ella resaltaba las cantidades. Siempre que encontraban una nueva conexión, se detenían para encajar las piezas del rompecabezas. «Mire aquí». Javier señaló un contrato específico. «¿Usted había escuchado hablar de esta compañía?». Brenda leyó el nombre en voz baja. «Jamás». Jorge firmó como representante legal de ella. 2 días después, esa misma empresa recibió 4 millones de su cuenta corporativa. ¿Bajo qué concepto o servicio? Consultoría fantasma, inexistente. Javier tomó otro documento. «Y observe quién es el dueño registrado de esta sociedad». El nombre en el papel hizo que Brenda se ahogara. «El licenciado Vega. Su abogado y su exesposo son socios en secreto». Ella se levantó abruptamente caminando hacia la ventana. Respiró hondo 3 veces, intentando calmarse. «Brenda, ¿qué sucede? Yo confié ciegamente en él. 15 años de amistad sincera. Fue padrino en mi boda». Su voz se quebró, inundada por la traición. «Me sostuvo la mano cuando mi madre murió y me prometió que siempre estaría a mi lado». Javier se mantuvo en silencio absoluto. «¿Cómo pude ser tan increíblemente ingenua? Usted no fue ciega. Usted actuó con confianza y buena fe. Es una diferencia fundamental». Ella se dio vuelta y lo encaró. «¿Y usted? ¿Usted aún confía en alguien?» «No me quedó nadie en quien confiar». «¿Y en mí?». La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Javier sostuvo su mirada sin vacilar. «Estoy empezando a hacerlo». Brenda volvió a la mesa de trabajo. Se sentó en la silla junto a él, no en la de enfrente. «Enséñeme cómo interpreta estos documentos. Necesito dominar esto». Entonces él se dedicó a enseñarle. Le mostró cómo identificar las cláusulas ocultas, cómo rastrear las transferencias indirectas a través de múltiples bancos, cómo leer la información que no estaba explícita, sino implícita. Brenda absorbía todo rápidamente. Hacía preguntas pertinentes. Tomaba notas. Desafiaba las conclusiones. «Espere un momento», dijo ella en un punto con una chispa en los ojos. «Si esta transacción se realizó en marzo, pero el registro societario solo se modificó en abril, entonces fue una operación totalmente ilegal. Y este documento aquí nos sirve como prueba irrefutable». Javier esbozó una sonrisa de orgullo. «Ese es el punto exacto».
Usted es un profesor de derecho mucho mejor que la mitad de los abogados costosísimos que he contratado en mi vida. O usted es una alumna mucho más dedicada de lo que se imagina. A las 8 de la noche, Brenda se levantó de la silla. ¿Usted tiene hambre? Sí, pero puedo ordenar algo a domicilio. No, voy a cocinar yo misma para nosotros. Javier parpadeó, sorprendido. ¿Usted cocina en realidad? Cocinaba, antes de tener personal para hacer absolutamente todo por mí. Ella fue a la cocina imponente. Él la siguió de cerca. La cocina era gigantesca. Isla central de granito, estufa de chef de alto rendimiento, refrigerador de 2 puertas. Brenda abrió armarios hasta que encontró una olla adecuada. Arroz, frijoles y huevo frito. Es lo máximo que puedo hacer sin consultar una receta. Es lo que ceno yo todos los días también. Ella soltó una carcajada, una risa genuina y ligera. Entonces, prepararemos eso. Javier se encargó de lavar el arroz, mientras ella buscaba los frijoles enlatados. Él picó la cebolla mientras ella freía el ajo. Trabajaban uno al lado del otro en un silencio ahora completamente cómodo. Mi madre me enseñó a cocinar cuando tenía apenas 8 años, contó Brenda, mientras revolvía la olla de frijoles. Decía que una mujer que sabe cocinar jamás pasará hambre. No importa lo que le pase en la vida. Su madre era una mujer muy sabia. Lo era. Brenda bajó la llama del fuego. Falleció hace 3 años. Cáncer. Pagué los mejores tratamientos, los médicos más famosos. Nada sirvió de nada. Siento mucho su pérdida. Yo también. A ella nunca le gustó Jorge. Decía que sonreía demasiado sin una razón verdadera. Brenda se giró hacia Javier. Las madres siempre tienen razón, ¿no es así? La mía sabía que yo estaba mintiendo solo por la forma en que yo respiraba. ¿Cómo era ella en vida? Una mujer de mucha fortaleza. Trabajaba en 2 fábricas distintas. Llegaba a casa y aún preparaba la cena. Nunca se quejaba de nada. Javier removió el arroz con una cuchara. Murió de puro agotamiento, literalmente. Su cuerpo simplemente no aguantó más. ¿Qué edad tenía usted en ese entonces? 20 años. Estaba en el 2.º año de la carrera de Derecho. Iba a dar de baja el curso, pero encontré una carta que me había dejado. Me pedía que terminara mis estudios, que ese era su gran sueño. Brenda se apoyó en la isla de la cocina, mirándolo con ternura. ¿Y usted terminó la carrera? La terminé. Me gradué. Pasé el examen de la barra de abogados en el primer intento. Abrí mi bufete con el poco dinero que ella había logrado ahorrar. Apagó la estufa. Ella nunca vio mi título, pero siempre sentí que ella estaba segura de que yo lo lograría. Ella lo sabía. Sirvieron la comida en 2 platos. Se sentaron en el mostrador de la cocina, evitando el comedor formal. ¿Cuánto tiempo hace que no cena aquí?, preguntó Javier mirando el entorno. Desde antes del divorcio. Jorge consideraba esta cocina demasiado humilde para recibir visitas importantes. Brenda dio un bocado. Había olvidado lo deliciosa que puede ser una comida tan simple. Es la mejor que existe en el mundo. Conversaron durante 1 hora entera. Sobre las películas que les encantaban, libros que los habían marcado profundamente, lugares que soñaban con visitar un día. Brenda descubrió que Javier era un ávido lector de ciencia ficción. Él descubrió que ella era fanática de los documentales sobre crímenes reales. ¡Qué ironía!, comentó ella con una sonrisa, considerando que ahora estoy viviendo dentro de uno de ellos. Pero usted va a salir de él. ¿Cómo tiene tanta certeza? Porque la verdad absoluta está de su lado, y porque usted es una mujer mucho más fuerte de lo que alcanza a ver. Brenda detuvo el tenedor en el aire. Usted apenas me conoce en realidad. Conozco lo suficiente. Usted construyó una multinacional desde cero. Sobrevivió a la traición, al abandono y a acusaciones falsas. A pesar de todo, usted está aquí, luchando con todas sus fuerzas. Javier la miró con intensidad. Las personas de carácter débil se rinden a la primera. Usted no lo hizo.
Ella desvió la mirada, pero él notó sus ojos humedecidos. «Disculpe», se excusó Javier. «No quise... No, es que... Hace demasiado tiempo que nadie me dice algo así con tanta honestidad». Brenda se secó el rostro con el dorso de la mano. «De verdad, gracias». Lavaron la vajilla juntos. Brenda enjabonaba, Javier secaba. Cuando terminaron, ella lo condujo de regreso a la biblioteca. «¿Trabajamos una hora más intensamente?», propuso ella. «Manos a la obra». Se sentaron uno al lado del otro de nuevo. Esta vez, cuando sus hombros se rozaron al inclinarse sobre los documentos, ninguno de los dos se alejó. A la medianoche, Javier organizó la última pila de papeles. «Yo diría que tenemos material más que suficiente para estructurar su defensa. ¿Usted cree que realmente tenemos una oportunidad seria?» «Creo que tenemos más que una simple oportunidad. Tenemos las pruebas definitivas». Brenda sonrió, agotada pero visiblemente aliviada. «¿Quiere quedarse a dormir en la habitación de invitados? Es muy tarde». «No, puedo tomar el autobús». «Javier, son 15 minutos de caminata hasta la parada, media hora de espera. Usted vive en el otro extremo de la ciudad». Ella cruzó los brazos, obstinada. «Quédese». Él dudó una vez más. «Por favor, duermo mucho más tranquila sabiendo que no estoy sola en esta casa gigantesca». «Está bien. Muchísimas gracias». Ella lo llevó hasta la habitación. Había toallas limpias dobladas sobre la cama y la ventana ofrecía una vista al jardín. «Cualquier cosa que necesite, estoy en la suite principal, al final del pasillo». «¿Brenda?» Ella se detuvo en el umbral de la puerta. «Gracias por haber confiado en mí desde el principio. Gracias por haberme dado una razón válida para volver a confiar en alguien». Javier se despertó con el aroma delicioso de café recién hecho. Eran las 6:30 de la mañana. Bajó y encontró a Brenda en la cocina, todavía en pijama y con el cabello ligeramente revuelto, preparando huevos revueltos. «Buenos días», lo saludó. No sabía si prefería café con leche o solo. «Solo. Gracias por la molestia». «Yo también». Ella sirvió 2 tazas humeantes. «Pensé que podíamos repasar los documentos clave antes de ir al juzgado». Comieron en la isla de la cocina. Javier corregía la manera en que ella estructuraba los argumentos de cierre. Brenda anotaba todo metódicamente en un cuaderno nuevo que había comprado. Cuando el fiscal le pregunte sobre esta transferencia específica, Javier señaló una línea del extracto. «Usted responde solo lo que le pregunten. Nada más allá de eso. Pero aquí se intenta inducirme a error. Entonces usted espera la siguiente pregunta que haga. Nunca dé más información de la estrictamente necesaria». Ella mordió su labio inferior. «Siempre he tenido la tendencia a querer explicar demasiado. Me di cuenta. Lo vi muy claro ayer». Él sonrió de medio lado. «Pero en el tribunal, el silencio estratégico es un arma muy poderosa». Brenda practicó las respuestas mientras lavaban los utensilios. Él hacía el papel de fiscal. Ella respondía como acusada. Cuando ella empezaba a extenderse demasiado, él levantaba la mano en señal de stop. «Demasiado extensa. Intente de nuevo». «Yo solo firmé documentos que habían sido previamente aprobados por el director financiero, CFO». «Perfecto». En el tribunal, Brenda se desempeñó con mucha más soltura. Respuestas concisas, precisas y directas. El fiscal intentó confundirla en 3 ocasiones. Ella miraba a Javier. Él escribía palabras clave urgentes en el papel. Ella utilizaba exactamente esas palabras. Jorge observaba desde el fondo de la sala, con su confianza visiblemente afectada. Después de la audiencia, Javier se marchó a cumplir con su trabajo. Brenda regresó a la mansión vacía. Almorzó sola, mirando su teléfono. Ningún mensaje de apoyo. A las 7 de la noche, el timbre sonó. Javier estaba en la puerta, sosteniendo una bolsa de supermercado. «Pensé que podríamos volver a trabajar juntos», dijo, con una pequeña sonrisa. «Traje algunos ingredientes para que yo pueda preparar la cena hoy». Brenda soltó una risa suave. «Usted no tiene por qué preocuparse por la comida». «Lo sé perfectamente.
pero quiero participar y contribuir. Ella le abrió la puerta. Adelante, por favor. Esta vez fue Javier quien cocinó para los dos. Pasta simple con salsa de tomate hecha en casa. Brenda se sentó en el mostrador de la cocina, observando cada movimiento de él. Mi madre hacía esta salsa todos los domingos sin falta, le contó mientras picaba los tomates. Decía que la comida preparada sin prisa siempre tiene mucho más sabor. Su madre tenía toda la razón. Cenaron conversando únicamente sobre los avances del proceso. Javier presentó una nueva y audaz línea de defensa. Brenda formuló preguntas que él no había considerado antes. La sinergia entre ambos era innegable. «Usted debería haber sido fiscal», dijo Javier admirado. «Usted razona exactamente como ellos. Es porque mi cerebro jamás se desconecta. Jorge detestaba ese rasgo de mí. Jorge era un idiota integral». Brenda detuvo el tenedor en el aire. Luego se echó a reír abiertamente. «Gracias por haberlo dicho en voz alta. Es la pura y simple verdad». En los días siguientes, Javier comenzó a llegar aún más temprano. Traía el café humeante. Brenda ponía la mesa para el desayuno. Repasaban estrategias antes de ir al tribunal y organizaban las pruebas al caer la noche. Una noche, Brenda batallaba con una planilla financiera muy compleja. Javier se sentó justo a su lado y le explicó cada columna con claridad. Ella se inclinó para ver mejor el monitor. El hombro de él rozó el suyo. Ninguno de los dos se movió. «¿Entendió ahora con esta explicación?», preguntó él en voz baja. «Creo que sí, pero explique una vez más, solo para tener total certeza». Él repitió la explicación. Sus voces bajaron de tono gradualmente. La proximidad física les parecía algo completamente natural a estas alturas. En la quinta noche de trabajo, Brenda estaba demasiado agotada para cocinar. Javier ordenó pizza para ambos. Comieron sentados en el piso de la biblioteca, rodeados de pilas de papeles y documentos. «Cuando yo era una niña», recordó Brenda, «mi madre hacía un picnic dentro de la casa cada vez que llovía fuerte. Comíamos en el piso del salón y ella nos narraba historias». «¿Sobre qué temas eran?» «Sobre mujeres fuertes e influyentes, Juana de Arco, Marie Curie, Frida Kahlo». Brenda se limpió las manos en la servilleta. Ella quería que yo creciera con la convicción de que las mujeres tienen el poder de cambiar el mundo. Y usted lo cambió. Usted construyó una empresa que emplea a 2000 personas. Construí. Ya es pasado. Sigue construyendo. Solo está atravesando una enorme tormenta en este momento. Brenda lo miró fijamente. «¿Cómo logra hacer eso?» «¿Hacer qué en concreto?» «Convencerme de que todo va a salir bien al final, porque lo creo sinceramente, y porque ya la he visto luchar. Usted no se rinde con facilidad». Ella sostuvo su mirada por un momento largo y significativo. Luego regresó su atención a los documentos. El viernes, Javier la sorprendió trayendo flores. Un ramo pequeño y sencillo, comprado en el puesto cerca de la parada de autobús. Brenda se detuvo en la entrada de la cocina al verlo. «¿Es el cumpleaños de alguien hoy?», preguntó ella confundida. «No, simplemente pensé que usted merecía unas flores bonitas. Yo...» «Gracias». Ella tomó el ramo, aspirando el perfume. «Nadie me da flores desde... ni siquiera puedo recordarlo». Entonces ya era hora de cambiar eso. Ella colocó las flores en un jarrón y las dejó sobre la mesa de la biblioteca. Cada vez que las miraba, una sonrisa sutil se dibujaba en su rostro. Esa noche, después de muchas horas de trabajo, Javier se levantó para despedirse. «Usted puede quedarse a dormir», dijo Brenda. «Será más sencillo empezar temprano mañana. Tengo que ir a buscar ropa limpia a mi apartamento. Puedo lavarla aquí. Tengo una lavadora industrial que lleva meses sin ser utilizada». Javier dudó. «No quiero abusar de su hospitalidad y generosidad». «Javier». Ella cruzó los brazos. «Usted me está salvando de perder absolutamente todo lo que construí. Creo que lavar una camisa es lo menos que puedo ofrecerle a cambio». Él cedió y se quedó en la mansión.
El sábado, sin audiencias programadas, trabajaron el día completo sin descanso. Javier organizaba los argumentos, mientras Brenda preparaba una presentación visual de los documentos. Ella tenía un talento natural para el diseño gráfico. Esto quedó sencillamente increíble, elogió Javier, mirando los gráficos en la pantalla. El juez va a entender todo en pocos segundos. Lo aprendí haciendo presentaciones corporativas de millones de dólares. El secreto está en narrar una historia clara y concisa. Y esta historia es totalmente clara. Almorzaron muy tarde. Brenda preparó sándwiches rápidos. Javier trajo el café caliente. Comieron en la terraza, disfrutando de un silencio confortable, el primero en muchos días. «Me gusta esto», dijo Brenda de repente, mirando al horizonte. «¿El sándwich que preparé? No, esto en general. Tener a alguien aquí, trabajar en equipo, no sentir que la casa me está devorando viva». Javier miró el jardín bien cuidado. «A mí también me agrada». «¿Qué le agrada en concreto?» «Tener un lugar al cual regresar al finalizar la jornada laboral». Brenda se giró hacia él. «Usted siempre tuvo un lugar. Aquí». Algo muy sutil cambió en el ambiente entre los dos. Javier sostuvo su mirada. Abrió la boca para decir algo más, pero el teléfono celular de Brenda sonó inesperadamente. Era el juez Salazar. Una llamada oficial y seria. Ella atendió. Javier observó cómo su expresión se transformaba de inmediato. «Entiendo perfectamente. Sí, señor juez, el lunes. Muchísimas gracias por la notificación». Ella colgó la llamada. «¿Y bien?», preguntó Javier ansioso. «El lunes será la audiencia final. El juez exige las alegaciones conclusivas de ambas partes. Tenemos todo el fin de semana para prepararnos con detalle. Y si no es suficiente el tiempo, será suficiente. Tenemos la verdad innegable. Ahora solo necesitamos exponerla de tal manera que no deje espacio para las dudas». Brenda respiró hondo. «Entonces volvamos al trabajo». Trabajaron intensamente hasta muy entrada la noche. Javier ensayaba las respuestas con ella. Le hacía preguntas extremadamente difíciles. Ella respondía con seguridad creciente. Cuando se equivocaba, él corregía con calma. Cuando acertaba, él sonreía, visiblemente orgulloso. A la medianoche, Brenda bostezó por quinta vez. «Suficiente por hoy», decretó Javier. «Usted necesita descansar para mañana». «¿Y usted?» «Yo también». Subieron juntos las escaleras, se detuvieron en el pasillo que separaba las habitaciones. «Gracias», murmuró Brenda en voz muy baja, «por todo lo que hizo por mí. Usted no tiene nada que agradecerme». «Sí, tengo. Usted pudo haberme ignorado. Pudo haber continuado con su vida, pero usted eligió ayudarme desinteresadamente». Javier pasó la mano por su cabello. «Usted me devolvió algo que yo no tenía hace 3 años». «¿Qué cosa?» «Una razón de peso para levantarme todos los días y querer luchar». Brenda dio un paso adelante. Sostuvo la mano de él con las suyas y la apretó suavemente. «Vamos a ganar esto, Javier. Sé que lo haremos. Y cuando ganemos, usted volverá a la abogacía. Contrataré a los mejores abogados para revertir su injusta inhabilitación». «Brenda, no lo discuta. Usted me devolvió mi vida y mi dignidad. Yo haré lo mismo por la suya». Ella soltó su mano y entró en su habitación. Javier se quedó parado en el pasillo, mirando la puerta cerrada. Por primera vez en años, sintió algo más que rabia y la pérdida. Sintió una esperanza palpable. El lunes llegó con el peso de una sentencia ineludible. Brenda se despertó a las 5 de la mañana con el estómago revuelto por los nervios. Javier ya estaba en la cocina, revisando los documentos por última vez. «¿Lista para enfrentar esto?», preguntó él con voz seria. «No, pero iremos de todas formas». En el automóvil camino al tribunal, Brenda notó que Javier estaba más silencioso de lo normal. «¿Todo bien con usted?» «Sí, solo muy concentrado en lo que viene». Pero ella ya conocía ese silencio. Era el silencio de quien se prepara para una batalla decisiva. El tribunal
estaba repleto. Periodistas, curiosos y empresarios ávidos por presenciar en vivo la caída de Brenda Montesinos. Jorge estaba en la primera fila del lado de la acusación, sonriendo abiertamente. Brenda y Javier se sentaron en la mesa de la defensa. Ella organizó los documentos en el orden que habían ensayado. Él abrió el cuaderno de anotaciones. El juez Salazar entró a la sala. Todos se pusieron de pie en señal de respeto. Buenos días a todos los presentes. Esta es la audiencia de alegaciones finales en el proceso contra la señora Brenda Montesinos. Fiscalía, por favor, puede comenzar su exposición. El fiscal se levantó y presentó sus argumentos. 20 minutos de acusaciones contundentes, cifras manipuladas e insinuaciones perversas. Brenda apretó las manos debajo de la mesa, tensa. Javier escribió en el papel: respira, aguanta la presión, espera tu turno. Cuando el fiscal concluyó su discurso, el juez se dirigió a Brenda. Defensa, por favor, adelante. Brenda se puso de pie. Respiró hondo una última vez y comenzó a hablar. Habló sobre las empresas fachada, sobre la necesidad de dobles firmas para cualquier movimiento, sobre Jorge, el director financiero, que tenía acceso total a las cuentas. Su voz era firme, sus argumentos irrefutables. Javier seguía cada palabra, anotando los puntos que ella debía enfatizar. Ella estaba justo a la mitad de su presentación crucial cuando la puerta del tribunal se abrió con estrépito. El licenciado Ricardo Vega entró, seguido por 2 hombres de traje. Caminó directamente hasta la mesa del fiscal y le entregó una carpeta gruesa. El fiscal abrió la carpeta. Leyó rápidamente el contenido y sonrió ampliamente. Señoría, interrumpió el discurso de Brenda, la acusación formal desea presentar nuevas pruebas sobre la conducta antiética de la defensa. El juez frunció el ceño. ¿Qué tipo de evidencia es esta que presenta? Evidencia de que la señora Montesinos está siendo asistida ilegalmente por un individuo que carece de la cédula profesional para ejercer la abogacía en este país. El tribunal estalló en murmullos indignados. Brenda se giró hacia Javier. Su rostro había perdido todo el color. El señor Javier Soto Morales, continuó el fiscal, leyendo de la carpeta de Vega, fue inhabilitado por la barra de abogados hace 3 años por grave mala conducta profesional. Actualmente está empleado como conserje en este tribunal y ha asistido a la señora Montesinos en clara violación de la ley vigente. Flashes de cámara se dispararon sin control. Periodistas gritaban preguntas al mismo tiempo. El juez golpeó el martillo 3 veces con fuerza. Silencio en la sala. Brenda se levantó de un salto. Señoría, el señor Javier nunca se presentó como mi abogado. Es mi asistente ad honorem, lo cual está permitido por la normativa. ¿Permitido? El licenciado Vega se levantó triunfante. Él redactó sus alegatos de defensa, entrenó sus respuestas, organizó toda su estrategia legal completa. Señaló a Javier con un dedo acusador. Este hombre fue inhabilitado por falsificación de pruebas y ahora está manipulando a este tribunal nuevamente para su beneficio. Eso es una mentira descarada y vil. Brenda golpeó la mesa con la mano. ¡Orden! El juez miró fijamente a Javier. Señor Soto, ¿es cierto que usted fue inhabilitado por la barra de abogados? Javier se levantó muy despacio. Sí, señor juez. ¿Y usted ha estado auxiliando a la señora Montesinos en la preparación de su defensa legal? Sí, lo hice con convicción. Entonces, ¿está consciente de que esto podría constituir el ejercicio ilegal de la profesión? Javier apretó la mandíbula con fuerza. Estoy consciente de que ayudé a una persona inocente a no ser destruida por una farsa perfectamente orquestada. Esa no es una respuesta a mi pregunta. Es la única respuesta que realmente tiene valor. El juez se quitó los lentes y los dejó sobre el estrado. Señor Soto, usted queda suspendido de participar en esta audiencia. Por favor, abandone la sala inmediatamente. No puede ser. Brenda dio un paso adelante. Señoría,
Yo lo necesito a mi lado. La señora tiene derecho a una representación legal adecuada y calificada, no a un auxiliar que está actuando de forma irregular. El juez miró a Javier de nuevo. Ahora mismo, señor Soto, retírese. Javier recogió sus pocos papeles. Miró a Brenda con una intensidad profunda. Usted puede hacerlo. Todo lo que necesita está en estos documentos. Solo siga el guión que practicamos. Javier, por favor, confíe plenamente en usted misma. Yo confío sin reservas. 2 guardias de seguridad se acercaron. Javier salió entre ellos, con la cabeza en alto. La puerta se cerró tras él con un ruido seco. Brenda se quedó sola, una vez más, en la mesa de defensa. El tribunal parecía dar vueltas a su alrededor. Jorge ahora reía sin disimulo. El licenciado Vega se ajustó la corbata, satisfecho con su jugada maestra. «Señora Montesinos», preguntó el juez, «¿desea solicitar un aplazamiento para contratar una representación legal adecuada a su caso?» Ella miró los papeles sobre la mesa. La caligrafía de Javier en cada margen. Sus instrucciones detalladas. Su inquebrantable confianza. «No, señor juez». «¿Tiene absoluta certeza de esta decisión?» «Absoluta». Brenda organizó los documentos clave. «Deseo continuar con mi defensa legal yo sola». El fiscal se levantó, protestando. «Señoría, considerando que toda la defensa fue elaborada por un individuo sin licencia profesional, solicito que sea completamente desestimada». «Denegado», dijo el juez con firmeza. «La señora Montesinos tiene el derecho inalienable de presentar su defensa. Continúe, señora». Brenda respiró hondo. Miró la anotación final de Javier. Leyó la última línea que él había escrito antes de ser obligado a salir. «Usted es más fuerte de lo que todos ellos juntos pueden imaginar». Ella retomó su presentación con un nuevo y feroz ímpetu. Pero 10 minutos después, el fiscal la interrumpió con vehemencia. «Objeción, eso es mera especulación». Brenda dudó. Javier siempre le decía exactamente qué responder a eso, pero él ya no estaba allí para susurrarle. «Objetada pero sostenida», dictaminó el juez. Ella intentó seguir, presentó los gráficos visuales. El fiscal objetó de nuevo, y una vez más. Con cada interrupción, a Brenda le tomaba más tiempo encontrar una respuesta contundente. Sus manos volvieron a temblar. Las palabras se le enredaban en la boca. Jorge se inclinó para cuchichear algo al abogado de la fiscalía. Ambos se rieron con descaro. Brenda miró a la galería, a las cámaras de televisión, a los rostros que la juzgaban en silencio sepulcral, y por primera vez sintió que estaba a punto de perderlo todo. La audiencia se suspendió para la pausa del almuerzo. Brenda salió corriendo del tribunal. Encontró a Javier sentado en las escaleras de la entrada, observando el movimiento de la calle. Ella se sentó a su lado, completamente derrotada. «No lo logré. Sin usted me paralicé por completo. Usted consiguió mucho más de lo que puede imaginar». «Van a destruirme, Javier. No tiene idea de lo que me espera». Él se giró hacia ella, sujetando sus hombros con firmeza. «Aún no lo han hecho. Y mientras usted tenga esas pruebas en las manos, usted tiene posibilidades reales de ganar. Pero sin usted aquí conmigo, usted nunca me necesitó, Brenda. Solo necesitaba aprender a confiar en usted misma y en su capacidad». Le sostuvo la mano. «Y yo confío plenamente, incluso si usted todavía no lo consigue». Un reportero los divisó. Apuntó su cámara profesional hacia ellos. Javier soltó la mano de ella y se puso de pie. «Regrese allí y termine lo que empezamos juntos». «¿Y usted qué hará ahora?» «Yo estaré aquí, afuera, esperando su victoria definitiva». Brenda entró al tribunal sola después de la pausa del almuerzo. El salón estaba aún más lleno que antes. Todos querían el desenlace dramático. Ella caminó hasta la mesa de defensa sin mirar a nadie. Colocó la carpeta con los documentos sobre la madera. Respiró profundamente. Recordó las palabras de Javier. «Usted nunca me necesitó.
Solo necesitaba creer en usted misma. El juez Salazar golpeó el estrado con el martillo. La defensa tiene autorización para continuar su exposición. Brenda se levantó. Miró a Jorge, al licenciado Vega, al fiscal que esperaba para objetar. Señoría, me gustaría presentar evidencias documentales que comprueban mi total inocencia y, lo que es más importante, que exponen al verdadero responsable de este fraude. Proceda de inmediato. Ella conectó su laptop al proyector de techo. La primera imagen apareció en la pantalla. Un organigrama detallado de las empresas fachada. Estas son 5 compañías registradas entre enero y marzo de este año. Todas en el mismo domicilio fiscal. Todas con el mismo contador. Todas recibieron transferencias millonarias desde mi empresa. El fiscal se levantó, intentando interrumpir. Ya estamos al tanto de eso, señora Montesinos. El punto central es que usted autorizó. Yo no lo autoricé sola. Brenda hizo clic para mostrar la siguiente imagen. Cada transferencia de valores exigía 2 firmas, la mía y la del director financiero de la empresa. Ella señaló el nombre que apareció en la pantalla. Jorge Montesinos, mi exesposo. Pero usted también puso su firma en esos documentos, insistió el fiscal. Firmé documentos que me fueron presentados como pagos legítimos por servicios de consultoría. Mi exesposo, en su calidad de CFO, tenía la obligación de verificar y garantizar la legitimidad de todos los proveedores. Brenda hizo clic de nuevo. Pero aquí hay algo sumamente interesante. La pantalla mostró los registros societarios. El dueño legal de 3 de esas 5 empresas es el licenciado Ricardo Vega, mi exabogado defensor. El mismo hombre que decía defenderme mientras me robaba descaradamente. Murmullos de asombro explotaron en la galería. El licenciado Vega se levantó, completamente furioso. Esto es una calumnia absurda e infundada. ¿Lo es? Brenda se giró hacia él, con voz cortante y precisa. Entonces explique esta transferencia de $400,000 a su cuenta en las Islas Caimán, realizada 2 días antes de que usted abandonara mi defensa en este tribunal. Señoría, el licenciado Vega estaba totalmente rojo, temblando. Esto es una invasión ilegal de mi privacidad. Es un documento oficial de rastreo financiero obtenido legalmente a través de una solicitud formal al Banco Central. Brenda entregó una copia al juez. ¿Y el origen de esta transferencia? Una subsidiaria registrada a nombre de Jorge Montesinos. El juez leyó el documento con gran atención. Su expresión se tornó seria e impasible. Jorge se puso de pie, visiblemente alterado. Esto no prueba absolutamente nada. ¿No lo prueba? Brenda hizo clic para mostrar la siguiente pantalla. Entonces, explique estos correos electrónicos intercambiados entre usted y el licenciado Vega, discutiendo cómo dirigir la culpa hacia mí, cómo asegurar que ella firme sin leer los detalles, cómo dividir las ganancias después de que ella sea condenada y arrestada. Un silencio sepulcral dominó el salón. «Esos correos son completamente falsos. Ella los fabricó», gritó Jorge con desesperación. «Son del buzón corporativo de la empresa, servidor oficial, con sello de tiempo y verificación digital». Brenda lo miró directamente a los ojos. «Usted me traicionó, me robó y trató de enviarme a prisión para encubrir sus propios crímenes». Jorge abría y cerraba la boca, incapaz de articular una palabra coherente. El fiscal se levantó de su asiento. «Señoría, solicito un tiempo inmediato para analizar estos nuevos documentos presentados». «Denegado. La señora Montesinos tiene el derecho inalienable de finalizar su presentación». El juez miró a Brenda. «Continúe, señora». Ella respiró hondo. Estaba funcionando a la perfección, pero faltaba la parte más emotiva de su estrategia. «Señoría, durante los últimos días, una persona me asistió para desenterrar todas estas pruebas. No como mi abogado legal, sino como mi mentor. Él me enseñó a leer entre líneas,
a conectar los puntos cruciales, a jamás rendirme cuando todos ya me habían abandonado. Señora Montesinos, y esa persona fue humillada hoy en esta sala. Fue llamado delincuente, expulsado de aquí. Todo porque se atrevió a extender la mano a alguien que no podía pagar un abogado de prestigio. Brenda se giró hacia la galería, hacia la puerta trasera, por donde Javier se había marchado. Javier Soto Morales fue injustamente inhabilitado porque defendió a 17 familias contra una constructora corrupta y con influencias políticas. Él ganó el caso y fue destruido a causa de esa victoria. Hoy, él limpia los mismos corredores donde un día luchó incansablemente por la justicia social. Su voz se quebró por la emoción, pero siguió hablando. Y aún así, cuando me vio sola y abandonada, eligió asistirme, sin pedir absolutamente nada a cambio, sin esperar reconocimiento, porque él todavía cree en su interior que la justicia puede y debe prevalecer. La puerta trasera se abrió con un chirrido. Javier entró a la sala caminando despacio, deteniéndose al fondo. «Señoría», dijo Brenda con la voz ahogada, «sé que él no puede representarme legalmente en este momento, pero ¿puedo solicitar permiso para que se dirija a este tribunal como un consultor técnico sobre las evidencias que él me ayudó a descubrir?» El juez miró a Javier, a los documentos sobre la mesa, a Jorge, que sudaba copiosamente en su silla. «Señor Soto, por favor, acérquese a la mesa de la defensa». Javier caminó por el pasillo central. Cada paso resonó en el silencio abrumador. Se detuvo al lado de Brenda. «Señor Soto», inquirió el juez, ¿puede usted explicar cómo consiguió estas evidencias que cambian el curso de este proceso judicial? «Sí, señor juez. Durante los 3 años en que trabajé en este tribunal, mantuve contacto con excolegas abogados. Cuando me encontré con el expediente de la señora Montesinos, algo me pareció totalmente ilógico. Contratos sociales alterados, fechas de registro contradictorias, subsidiarias fantasma creadas de la nada». Javier abrió su carpeta. «Solicité ayuda para rastrear todas las transacciones, todo realizado de manera legal. Todo está documentado aquí con detalle». «¿Y usted contaba con la autorización expresa de la señora Montesinos?» «Contaba con ella. Ella me otorgó acceso total a toda la documentación de su empresa». El fiscal se levantó, intentando el último esfuerzo. «Pero él no poseía la licencia para ejercer. Él no necesitaba ninguna licencia para leer documentos de dominio público», lo interrumpió el juez con autoridad. «Continúe, señor Soto». Javier miró a Jorge con la frialdad de un adversario. El esquema era increíblemente básico. Jorge Montesinos creaba empresas falsas, aprobaba contratos fraudulentos, hacía firmar a Brenda, haciéndole creer que eran pagos legítimos, y luego dividía las ganancias con el licenciado Vega, quien se aseguraba de que ella nunca descubriera la verdad de la situación. Colocó 3 documentos cruciales en la mesa del juez. «Aquí están las pruebas definitivas de las transferencias, los correos electrónicos incriminatorios y las declaraciones juramentadas de 2 contadores dispuestos a testificar a favor de Brenda». El juez leyó con detenimiento. Cada página hacía su expresión más severa e imperturbable. «Señor Jorge Montesinos», llamó el juez, ¿tiene usted algo que declarar en su defensa en este momento? Jorge estaba pálido como el mármol. Yo necesito consultar con mi defensor». «Yo era su defensor», el licenciado Vega gritó en medio de un ataque de pánico. «Y usted me prometió que ella jamás descubriría nada de lo que hicimos». Silencio mortal de nuevo. El juez se quitó los lentes lentamente. «Licenciado Vega, ¿acaba usted de confesar participación en un fraude procesal ante este tribunal?» El rostro del licenciado Vega perdió el resto de su color. Miró a su alrededor, dándose cuenta de la gravedad de lo que acababa de decir. No fue eso lo que quise expresar en mi comentario». «Oficial de sala». El juez golpeó el martillo con una decisión final.
Detenga al licenciado Ricardo Vega y al señor Jorge Montesinos para investigación inmediata por fraude, falsedad ideológica y obstrucción de la justicia en este proceso. Dos policías se acercaron rápidamente. Jorge intentó huir, pero fue detenido de inmediato. El licenciado Vega gritaba sobre sus derechos y sus abogados mientras era retirado de la sala. El tribunal estalló en un caos total. Flashes, gritos y cámaras por doquier. El juez golpeó el martillo 5 veces con toda su fuerza. ¡Orden! ¡Orden en este tribunal ahora! Cuando el silencio regresó por fin, él miró a Brenda. Señora Brenda Montesinos, considerando las evidencias irrefutables que se han presentado, este tribunal la declara inocente de todas las acusaciones. Los verdaderos responsables serán procesados con todo el rigor que marca la ley. Golpeó el martillo con firmeza. Caso cerrado y concluido. Brenda cerró los ojos con alivio. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran de un profundo y total descanso. Javier posó la mano sobre su hombro. Usted lo ha conseguido. Ella se giró y lo abrazó con todas sus fuerzas. En medio del tribunal, frente a todos los presentes, lo sostuvo como si él fuera la única realidad en el mundo entero. Lo logramos juntos, susurró a su oído. 3 semanas después de la sentencia final, Brenda regresó a su corporación. Los empleados se levantaron al unísono cuando ella entró al lobby principal. Una ovación cálida llenó el espacio. Ella hizo un gesto, agradeció, pero no se detuvo para dar discursos emotivos. Tenía trabajo pendiente. Su primera reunión fue con el departamento jurídico. Quiero a los 3 mejores abogados especialistas en derecho administrativo. Para hoy mismo, no mañana. ¿Para qué tipo de caso específico, señora Montesinos? Para revertir una inhabilitación injusta de la barra de abogados. 2 días después, Javier recibió una llamada inesperada. Señor Soto, hablamos del bufete Andrade y Asociados. Fuimos contratados por la señora Brenda Montesinos para representarlo en un proceso de rehabilitación profesional. ¿Cuándo puede usted presentarse en nuestras oficinas para iniciar? Javier miró alrededor de la sala de mantenimiento. Cubetas, escobas, uniformes colgados. Mañana por la mañana estaré allí sin falta. El proceso legal tomó 4 largos meses. Declaraciones, audiencias, revisión detallada de pruebas antiguas. Brenda financió cada centavo de la defensa, asistió a cada sesión, sentada en la primera fila como su principal patrocinadora. Cuando el Consejo de la Barra de Abogados anunció la decisión, Javier estaba en la sala, acompañado por sus 3 defensores. Luego de una revisión completa del caso, este consejo concluye que el señor Javier Soto Morales fue injustamente acusado. Las pruebas presentadas en su momento eran tendenciosas e insuficientes. Su cédula profesional queda oficialmente restaurada en su totalidad. Javier cerró los ojos, absorbiendo la emoción. 4 años. 4 años limpiando pisos, cargando la vergüenza, convencido de que jamás volvería a la abogacía. Brenda lo esperaba fuera de la sala. Cuando salió, ella sonrió de oreja a oreja. «¿Y bien, doctor Soto? ¿Cómo se siente?» Él se echó a reír. Por primera vez en años, rió de forma ligera y genuina. Suena muy extraño escucharlo de nuevo. Tendrá que acostumbrarse rápidamente a ello. Una semana después, Brenda lo invitó a almorzar. Eligió un restaurante sencillo y acogedor, lejos de los sitios exclusivos que solía frecuentar con Jorge. «Tengo una propuesta de negocios muy importante», anunció ella, después de ordenar los platos. «Soy todo oídos, la escucharé con atención. Deseo abrir un bufete de abogados, totalmente pro bono, para gente que no tiene recursos para pagar defensores caros, para familias que son víctimas de grandes corporaciones, para personas que se encuentran en la misma situación que yo». Se inclinó hacia él. «Y quiero que usted sea mi socio principal». Javier detuvo el tenedor en el aire, atónito. «Brenda,
Yo pongo todo el capital inicial que se requiera. Usted aporta su experiencia y su profundo conocimiento. Compartimos todas las decisiones 50 a 50, sin jerarquías, sin egos innecesarios. ¿Por qué tiene tanto interés en hacer esto? Porque la justicia no puede ser un lujo o privilegio para quien tiene dinero. Y porque quiero trabajar junto a alguien que todavía cree que vale la pena luchar por esa causa. Javier miró sus manos, las mismas que limpiaron sanitarios, que organizaron documentos, que ayudaron a salvar la vida de ella. ¿Cuándo empezamos a trabajar? La próxima semana, si usted acepta la propuesta. Acepto de inmediato. El bufete abrió sus puertas 2 meses más tarde. Un piso comercial en el centro de la ciudad. Nada ostentoso, pero funcional y muy cálido. 3 oficinas individuales, una recepcionista muy atenta y estantes repletos de libros de derecho. En la placa de la entrada se leía Montesinos in Soto, abogacía social. El primer cliente llegó el segundo día de apertura. Una mujer con 2 hijos pequeños, desalojada injustamente. Javier la atendió personalmente. Escuchó su historia con paciencia infinita y tomó el caso en el acto. Brenda observaba desde la puerta de su oficina. Vio la forma en que él le explicaba sus derechos con claridad y calma, cómo sostenía la mano de la mujer, prometiéndole que lucharía por su familia. Era evidente que para eso había nacido. En 3 meses, el bufete ya tenía 15 casos activos. 6 meses después, 30. Un año después, ya estaban contratando a 2 abogados más jóvenes. Javier regresó al tribunal donde antes trabajaba como conserje, esta vez vistiendo un traje elegante, cargando una carpeta de cuero y representando a una familia contra un gran banco. Él ganó el caso sin mayores dificultades. Al salir de la sala de audiencias, se encontró a Brenda esperándolo. «Vine a verte al final», dijo ella. «¿Y qué tal estuve en mi presentación?» Como un abogado que jamás debió haber dejado de ejercer su profesión. Caminaron juntos por los corredores. Javier se detuvo frente a la sala de los conserjes. La puerta estaba entreabierta. Vio a don Julio, quien había sido su colega, limpiando el piso con el trapeador. Javier entró. «Don Julio, ¿cómo está?» El hombre mayor levantó la cabeza. «Javier, o, mejor dicho, doctor Soto, ¿no es así?» Solo Javier. Le estrechó la mano con afecto. «¿Cómo van las cosas por aquí?» «Todo sigue igual. Limpiando, siempre limpiando». Javier sacó una tarjeta de presentación del bolsillo de su traje. «Si algún día usted o alguien que conozca necesita un abogado y no puede pagar, me llama con confianza. Nosotros ayudamos gratuitamente». Don Julio sostuvo la tarjeta como si fuera un tesoro. «¿Me lo dice en serio? ¿De verdad?» «Absolutamente en serio». Al salir, Brenda pasó su brazo por el de él. «Usted es un gran hombre, Javier Soto. Aprendí de alguien que no se rinde fácilmente ante la adversidad. Qué curioso. Yo iba a decir exactamente lo mismo de usted». Esa noche cenaron en la mansión de Brenda, pero esta vez no estaban revisando expedientes ni armando estrategias legales. Estaban simplemente conversando, riendo, compartiendo las anécdotas del día. «¿Sabe lo que encuentro más extraño de todo esto?», dijo Brenda sirviendo vino en las copas. «Recuperé absolutamente todo. La empresa, mi reputación, el dinero. Pero no es nada de eso lo que me hace feliz y plena». «¿Qué es lo que le da la felicidad entonces?». Ella lo miró directamente. «Esto de ahora. Trabajar con un propósito trascendente, ayudar a las personas que lo necesitan, tener a alguien a mi lado que realmente me entiende». Javier sostuvo su mirada sin vacilar. «Yo también me siento así». «¿También qué exactamente?». «También soy feliz por primera vez en 4 años de sufrimiento». Brenda sonrió. Le extendió la mano sobre la mesa de la cocina. Javier la tomó con cariño. Y en ese instante ambos supieron con certeza. Aquello no era solo una exitosa sociedad profesional, era el comienzo de una nueva vida, una vida edificada sobre la base de la justicia, la confianza mutua
y la inquebrantable certeza de que se habían salvado el uno al otro, 3 años después de todo lo ocurrido. El bufete Montesinos & Soto ocupaba ahora 2 pisos completos en el edificio. La sala de espera siempre estaba llena. 8 abogados en el equipo, una recepcionista y 2 jóvenes pasantes de derecho. Las paredes repletas de fotografías, una familia enfrente de su nueva casa, un señor sosteniendo la indemnización laboral que le había cambiado la vida por completo, niños sonriendo después de que sus padres ganaran la custodia compartida justa. Cada foto, una historia de éxito, cada historia, una pequeña victoria que significaba el mundo entero para quien la recibía. Brenda llegaba al bufete todas las mañanas a las 8 en punto. Javier llegaba 5 minutos después, siempre con 2 cafés en la mano. Un ritual que ya nadie comentaba, pero que todos conocían bien. Esa mañana de septiembre tenían una reunión especial programada. 5 estudiantes de Derecho esperaban en la sala de conferencias. Becarios del programa que Brenda había fundado. Jóvenes de comunidades de bajos recursos que querían ser abogados, pero que no tenían medios para costear la universidad. «Buenos días a todos», dijo Javier, entrando a la sala. «Sean bienvenidos formalmente a nuestro programa de mentoría legal». Durante 2 horas, él y Brenda les enseñaron todo lo que sabían. Hablaron sobre la ética profesional, sobre luchar incluso cuando la situación parece imposible de ganar, sobre nunca olvidar por qué eligieron esa profesión en primer lugar. Una chica levantó la mano con timidez. «Señora Montesinos, ¿es cierto que usted fue acusada injustamente de fraude?» Brenda miró a Javier. Él asintió con un gesto apenas perceptible. «Es completamente cierto, y estuve a punto de perderlo todo. Mi empresa, mi libertad, mi vida entera». Hizo una pausa dramática. «Pero encontré a alguien que todavía creía firmemente en la justicia cuando nadie más lo hacía por mí». ¿El doctor Soto? Sí, él fue. Él me enseñó que la justicia no es un privilegio de ricos, es un derecho universal, y que vale la pena luchar por él sin importar el precio que haya que pagar». Después de que los estudiantes se marcharon, Brenda y Javier se quedaron solos en la sala. «Usted fue demasiado humilde al relatar la historia», dijo ella. «Pudo haber contado que fue usted quien descubrió todo el fraude. No importa quién fue el que lo descubrió. Lo que importa es que la justicia se haya hecho de forma correcta». Brenda sonrió. Pasó la mano por el rostro de él, tocando suavemente la alianza de matrimonio que él usaba desde hacía 2 años. «¿Cómo pude tener tanta suerte en la vida?» No fue suerte en lo absoluto, fue el destino. Caminaron hasta la sala principal. En la pared del fondo, enmarcado en un elegante vidrio y madera noble, se encontraba un uniforme azul marino de conserje. La placa de identificación aún estaba sujeta al bolsillo. Javier Soto, mantenimiento. Debajo, una placa discreta y poderosa. Nunca olvidar de dónde venimos. Jóvenes abogados pasaban por allí cada día. Algunos preguntaban por la historia detrás del uniforme. Javier siempre respondía: «Me recuerda que la dignidad no reside en la ropa que llevamos puesta, sino en las decisiones que tomamos en la vida». Esa tarde, Brenda y Javier atendieron 3 casos más. Una madre soltera luchando por una pensión alimenticia justa. Un anciano engañado por un grupo de estafadores. Una comunidad amenazada con desalojo ilegal. Tomaron los 3 casos sin dudar. Por la noche, regresaron juntos a la mansión que ahora era de ambos. La casa ya no se sentía vacía. Tenía vida, risas, propósito firme. Cenaron en la cocina como era su costumbre. Arroz, frijoles, algo muy simple. Conversaron sobre los casos del día, sobre los pasantes, sobre el próximo programa de becas que deseaban lanzar. «A veces pienso», dijo Brenda, lavando los platos, «que si nada de aquello hubiera sucedido, yo todavía estaría atrapada en esa vida falsa, casada con Jorge,
rodeada de gente que no me quería de verdad, trabajando solamente por el dinero. ¿Y ahora qué siente? Ahora trabajo por algo mucho más grande que yo. Se secó las manos con una toalla. Y comparto mi vida con alguien que me impulsa a ser mejor cada día que pasa. Javier la atrajo hacia sí, suavemente, le dio un beso en la frente. Nos salvamos el uno al otro en el momento preciso, dijo él en voz baja. Nos salvamos de todo. Se quedaron allí, abrazados en medio de la cocina, mientras la ciudad encendía sus miles de luces afuera. Dos abogados, una causa noble, cientos de vidas transformadas, y la profunda certeza de que la justicia no es solo lo que sucede dentro de los tribunales, es lo que ocurre cuando la gente buena elige no darse por vencida, cuando extienden la mano incluso si nadie la extendió para ellos, cuando creen firmemente que una sola vida puede cambiar la de otra persona y que la dignidad no tiene ningún precio. A veces, el destino coloca a las personas correctas en el lugar correcto y en el momento preciso. No por casualidad del destino, sino porque había una historia poderosa que necesitaba ser escrita. Una historia de caída y de reconstrucción, de humillación y de redención total, de soledad profunda y de un encuentro fortuito. Y esa historia había comenzado el día en que un conserje se atrevió a decir: «Yo la defenderé».